La CIA pensó que Putin conquistaría Ucrania rápidamente. ¿Por qué se equivocaron tanto? La vigilancia de alta tecnología puede haber cegado a los Estados Unidos sobre cómo la corrupción ha debilitado al ejército ruso. Desde que Ucrania lanzó una exitosa contraofensiva contra las fuerzas rusas a fines de agosto, los funcionarios estadounidenses han tratado de atribuirse el mérito, insistiendo en que la inteligencia estadounidense ha sido clave para las victorias de Ucrania en el campo de batalla. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han minimizado simultáneamente sus fallas de inteligencia en Ucrania, especialmente sus flagrantes errores al comienzo de la guerra. Cuando Putin invadió en febrero, los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos le dijeron a la Casa Blanca que Rusia ganaría en cuestión de días abrumando rápidamente al ejército ucraniano, según funcionarios de inteligencia estadounidenses actuales y anteriores, que pidieron no ser identificados para discutir información confidencial. La Agencia Central de Inteligencia era tan pesimista sobre las posibilidades de Ucrania que los funcionarios le dijeron al presidente Joe Biden y a otros legisladores que lo mejor que podían esperar era que los restos de las fuerzas derrotadas de Ucrania organizaran una insurgencia, una guerra de guerrillas contra los ocupantes rusos. En el momento de la invasión de febrero, la CIA ya estaba planeando cómo brindar apoyo encubierto a una insurgencia ucraniana luego de una victoria militar rusa, dijeron los funcionarios. Los informes de inteligencia de Estados Unidos en ese momento predijeron que Kiev caería rápidamente, tal vez en 1 o 2 semanas como máximo. Las predicciones impulsaron a la administración Biden a retirar en secreto algunos activos clave de inteligencia de Estados Unidos de Ucrania, incluido el ex personal de operaciones especiales encubierto contratado por la CIA, dijeron los funcionarios actuales y anteriores. Su cuenta fue respaldada por un oficial naval y un ex SEAL de la Marina, que estaban al tanto de los movimientos y que también pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar en público. La CIA se equivocó por completo, dijo un ex alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos, que está bien informado sobre lo que informaba la CIA cuando comenzó la invasión rusa. Pensaron que Rusia ganaría de inmediato. Cuando quedó claro que las predicciones de la agencia de una rápida victoria rusa se habían equivocado, la administración Biden envió los activos clandestinos que habían sido retirados de Ucrania de vuelta al país, dijeron funcionarios militares y de inteligencia. Un funcionario estadounidense insistió en que la CIA solo realizó un retiro parcial de sus activos cuando comenzó la guerra y que la agencia nunca se fue por completo. Las operaciones secretas de Estados Unidos dentro de Ucrania se llevan a cabo bajo un hallazgo de acción encubierta presidencial, dijeron funcionarios actuales y anteriores. El hallazgo indica que el presidente ha notificado en silencio a ciertos líderes del Congreso sobre la decisión de la administración de llevar a cabo un amplio programa de operaciones clandestinas dentro del país. Un exoficial de las Fuerzas Especiales dijo que Biden modificó un hallazgo preexistente, originalmente aprobado durante la administración de Obama, que fue diseñado para contrarrestar las actividades de influencia extranjera maligna. Un exoficial de la CIA le dijo a The Intercept que el uso de Biden del hallazgo preexistente ha frustrado a algunos funcionarios de inteligencia, quienes creen que la participación de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania difiere tanto del espíritu del hallazgo que debería merecer uno nuevo. Un portavoz de la CIA se negó a comentar si existe un hallazgo de acción encubierta presidencial para operaciones en Ucrania. Más leo. Los antivacunas de la derecha están matando republicanos. James resucitado. Interferencia electoral. El aumento del precio del petróleo es la sorpresa de octubre de Arabia Saudita contra Biden. Ken Klippenstein. Texas afirma que es demasiado tarde para las pruebas de ADN que podrían sacar a Rodney Reed del corredor de la muerte. Jordan Smith. El asombroso fracaso de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos al comienzo de la guerra para reconocer las debilidades fundamentales del sistema ruso refleja su ceguera ante las debilidades militares y económicas de la Unión Soviética en la década de 1980, cuando Washington no pudo predecir la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1991. Si bien no todos los analistas de inteligencia de Estados Unidos subestimaron la voluntad de lucha de Ucrania, los pasos en falso de la comunidad en Ucrania se produjeron solo unos meses después de que la inteligencia estadounidense subestimara gravemente la rapidez con la que colapsaría el gobierno respaldado por Estados Unidos en Afganistán en 2021, lo que llevó a una rápida toma del poder por parte de los talibanes. Algunos altos funcionarios de inteligencia estadounidenses han admitido desde entonces que se equivocaron al proyectar una rápida victoria rusa. En marzo, Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional, reconoció durante una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado que la CIA no lo hizo bien en términos de predecir los desafíos militares que Putin ha encontrado con su propio ejército. El director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general del ejército Scott Guerrier, dijo en la misma audiencia de marzo que mi opinión era que, en base a una variedad de factores,
Los ucranianos no estaban tan preparados como yo pensaba que deberían estar, por lo tanto, cuestioné su voluntad de luchar, y, esa fue una mala evaluación de mi parte. Creo que evaluar la moral y la voluntad de luchar es una tarea analítica muy difícil, agregó. Tuvimos diferentes aportes de diferentes organizaciones. Y al menos desde mi perspectiva como director, no lo hice tan bien como podría. Sin embargo, estas admisiones enmascaran una falla más fundamental que los funcionarios no han reconocido completamente. La inteligencia de Estados Unidos no reconoció la importancia de la corrupción y la incompetencia desenfrenadas en el régimen de Putin, particularmente en el ejército ruso y las industrias de defensa de Moscú, dijeron los funcionarios de inteligencia actuales y anteriores. La inteligencia de Estados Unidos pasó por alto el impacto de las operaciones corruptas con información privilegiada y el engaño entre los leales a Putin en el establecimiento de defensa de Moscú, lo que ha dejado al ejército ruso como una cáscara frágil y hueca. No hubo informes sobre la corrupción en el sistema ruso, dijo el ex alto funcionario de inteligencia. Se lo perdieron e ignoraron cualquier evidencia de ello. Tras una serie de derrotas rusas, incluso destacados analistas rusos han comenzado a culpar abiertamente a la corrupción y el engaño que plagan el sistema ruso. En la televisión rusa el fin de semana pasado, Andrei Guryov, ex comandante adjunto del Distrito Militar del Sur de Rusia y ahora miembro de la Duma rusa, culpó de las pérdidas de su país a un sistema de mentiras, de arriba a abajo. Además, Putin impuso un plan de invasión al ejército ruso que era imposible de lograr, argumentó un funcionario estadounidense actual. Realmente no se puede separar el tema de la competencia militar rusa del hecho de que estaban encadenados a un plan imposible, lo que condujo a una preparación militar deficiente, dijo el funcionario. Después de la derrota de Rusia en Liman, en el este de Ucrania, el fin de semana pasado, el teniente general retirado del ejército Ben Hodges, quien estuvo al mando de las fuerzas del ejército de Estados Unidos en Europa desde 2014 hasta 2018, también admitió que había sobreestimado las capacidades de Rusia antes de que invadiera Ucrania. No se dio cuenta de la profundidad de la corrupción en el Ministerio de Defensa ruso. La incapacidad de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos para reconocer la importancia de la corrupción rusa parece ser el resultado de una dependencia excesiva de la inteligencia técnica. Antes de la guerra, los satélites de alta tecnología y los sistemas de vigilancia permitieron a Estados Unidos rastrear el despliegue de tropas, tanques y aviones rusos, y escuchar a escondidas a los oficiales militares rusos, lo que permitió a la inteligencia de Estados Unidos predecir con precisión el momento de la invasión. Pero se habrían necesitado más espías humanos dentro de Rusia para ver que el ejército ruso y las industrias de defensa estaban profundamente corruptos. Después de la derrota de Rusia en Liman, en el este de Ucrania, el fin de semana pasado, el teniente general retirado del ejército Ben Hodges, quien estuvo al mando de las fuerzas del ejército de Estados Unidos en Europa desde 2014 hasta 2018, también admitió que había sobreestimado las capacidades de Rusia antes de que invadiera Ucrania. No se dio cuenta de la profundidad de la corrupción en el Ministerio de Defensa ruso. La incapacidad de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos para reconocer la importancia de la corrupción rusa parece ser el resultado de una dependencia excesiva de la inteligencia técnica. Antes de la guerra, los satélites de alta tecnología y los sistemas de vigilancia permitieron a Estados Unidos rastrear el despliegue de tropas, tanques y aviones rusos, y escuchar a escondidas a los oficiales militares rusos, lo que permitió a la inteligencia de Estados Unidos predecir con precisión el momento de la invasión. Pero se habrían necesitado más espías humanos dentro de Rusia para ver que el ejército ruso y las industrias de defensa estaban profundamente corruptos. Desde que comenzó la guerra, se ha expuesto una larga lista de debilidades en el ejército ruso y sus industrias de defensa, simbolizadas por la llamada falla sorpresa en los tanques rusos. Las fuerzas ucranianas aprendieron rápidamente que un disparo bien colocado podría hacer estallar la torreta de un tanque ruso, enviándola por los aires y matando a toda la tripulación. Quedó claro que los tanques rusos habían sido diseñados y construidos a bajo costo, con municiones almacenadas abiertamente en un anillo dentro de la torreta que puede explotar cuando se golpea la torreta, y que no se había priorizado la seguridad de la tripulación. En julio, el almirante Tony Radakin, jefe militar británico, dijo que Rusia había perdido casi 1.700 tanques en Ucrania. El liderazgo débil, el entrenamiento deficiente y la baja moral han provocado grandes bajas entre los soldados rasos rusos. En agosto, el Pentágono estimó que entre 70.000 y 80.000 soldados rusos habían resultado muertos o heridos en Ucrania. Ucrania también ha sufrido grandes bajas, pero la fuerza de primera línea rusa se ha debilitado gravemente. Mientras tanto, uno de los mayores misterios para los analistas de Estados Unidos ha sido el fracaso de Rusia en obtener el control de los cielos de Ucrania, a pesar de tener una fuerza aérea mucho más grande.
Las fallas en el diseño de las aeronaves, la mala capacitación de los pilotos y las lagunas en el mantenimiento de las aeronaves han dejado a las aeronaves rusas vulnerables a las defensas aéreas de Ucrania, que se han reforzado con misiles Stinger y otros sistemas de defensa aérea occidentales. El fracaso de la inteligencia de Estados Unidos para ver la disfunción en el ejército ruso y las industrias de defensa significa que tampoco previó las continuas derrotas de Rusia en el campo de batalla, que ahora están teniendo un profundo impacto político y social tanto en Putin como en Rusia. Putin ordenó una movilización parcial para reemplazar las grandes pérdidas en el campo de batalla, lo que provocó protestas a gran escala. Al menos 200.000 personas ya han huido de Rusia, incluidos miles de jóvenes que buscan evitar el servicio militar obligatorio. Además, consideraremos esta información desde la perspectiva de política exterior rusa fundamentada por Vladimir Putin, presidente ruso. Esta información sustenta la declaración de intenciones del presidente ruso. Las elecciones de Putin, explicación de la política exterior rusa y la intervención en Ucrania. Las políticas en evolución del presidente ruso, Vladimir Putin, hacia Ucrania han seguido sorprendiendo a casi todos. Estaba claro desde el principio que consideraba ilegítimo el derrocamiento del presidente ucraniano Viktor Yanukovych en febrero de 2014, otro ejemplo de lo que describió como cambios de régimen orquestados por Occidente y temía que él fuera potencialmente el próximo objetivo. También vio la inclinación definitiva de Ucrania hacia Occidente como un desafío al poder y control de Rusia en su esfera de influencia tradicional. Era obvio que iba a reaccionar negativamente. Pero las elecciones específicas que hizo han asombrado incluso a analistas expertos. Primero vino el impacto de la anexión de Crimea por parte de Moscú, utilizando fuerzas de operaciones especiales conocidas como hombrecillos verdes en Ucrania y gente educada en Rusia. Después del hecho, el politólogo John Mearsheimer se apresuró a explicar esto como la reacción de Putin a la posible expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para incluir a Ucrania. El proceso de ampliación de la OTAN posterior a la Guerra Fría comenzó a mediados de la década de 1990 con invitaciones emitidas a Polonia, Hungría y la República Checa, y en 2008 comenzaron las conversaciones oficiales sobre la extensión de la OTAN para incluir a Ucrania. Mearsheimer argumentó que el temor de Putin por la posible pérdida de la base naval de Rusia en el puerto de Crimea de Sebastopol explicó su táctica de 2014. Pero, de hecho, no había nada obvio que debería haber desencadenado esta elección particular por parte de Putin, y nadie, al menos públicamente, lo había predicho de antemano. La OTAN se había expandido por última vez 5 años. La anexión militar de Crimea por parte de Rusia a principios de 2014, y la consiguiente crisis en sus relaciones con los países vecinos y el mundo occidental, sacaron a relucir una antigua pregunta que se había desvanecido de la atención central de los responsables políticos: ¿cuáles son las relaciones exteriores de Rusia a largo plazo? ¿Ambiciones políticas y gran estrategia militar? Los legisladores estadounidenses están más preocupados en este momento por los objetivos inmediatos de Vladimir Putin y la posibilidad asociada de más problemas en el este de Ucrania o en otros lugares. Ese tema es claramente importante. Pero para la planificación de políticas de seguridad de Estados Unidos a más largo plazo, también es esencial preguntar sobre tendencias subyacentes más amplias. ¿Hacia dónde se dirige Rusia, ahora que ha recuperado parte de su poder económico y confianza política, a pesar de los recientes problemas económicos del país, que se hizo añicos al final de la Guerra Fría? En el futuro previsible, tal vez otra década, esta pregunta será en gran parte indistinguible de las inclinaciones personales de Putin, quien podría seguir siendo presidente hasta 2024. Pero también es útil tratar de desentrañar las diferencias, si las hay, entre Putin y la cultura estratégica rusa más amplia en la que opera. Esto será crucial para la planificación estratégica a largo plazo de Estados Unidos y para establecer expectativas realistas sobre lo que podemos anticipar y trabajar en la relación occidental con la Federación Rusa. El plan de Putin es parte de la incertidumbre que rodeaba el futuro político de Rusia ha pasado. Las elecciones parlamentarias de diciembre de 2007 son historia, la sucesión presidencial parece clara y el abanico de opciones para el futuro papel de Vladimir Putin se ha reducido considerablemente. Sin embargo, a cada paso, quedan otras incertidumbres y surgen otras nuevas. A los ojos de la mayor parte del mundo exterior, al menos los de Europa y Estados Unidos, el proceso electoral ruso hasta ahora no ha estado a la altura de los parámetros de democracia y libre elección de políticas y personalidades. Más bien, este proceso se ha tratado de legitimar la noción de confiar el futuro del país a algo llamado Plan de Putin, asegurando así preemsvenost politiki, continuidad de la política, más allá del final programado del mandato de Putin en mayo de 2008. ¿Qué es exactamente el plan de Putin y de dónde viene? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus implicaciones para las relaciones internas internacionales de Rusia? El curso político de Putin.
un tipo diferente de plan. La frase plan de Putin fue introducida en el vocabulario político por el presidente del partido Rusia Unida, Boris Gryzlov, en un discurso pronunciado en mayo de 2007. Aunque el término era nuevo, Gryzlov enfatizó que el concepto no lo era. Había estado en vigor desde 2000, dijo. Por otro lado, a principios de abril, día 4 de este año, se produjo varios incidentes en las infraestructuras ucranianas, produciendo ciberataques, aumentando la escalada de tensión entre los ciudadanos en diferentes comunicados emitidos por su presidente Zelensky. ¿Qué relación tiene estos antecedentes con los acontecimientos desatados por parte de Rusia en territorio ucraniano? Simple, os traigo un fragmento de información sobre un comunicado, más que comunicado es un informe de evaluación de riesgos, en el que indica la postura de Rusia con estas intenciones de irrumpir el sistema de telecomunicaciones ucranianos. El jefe del Comando Cibernético de Estados Unidos, General Paul Nakasone, dijo el martes que su organización ha intensificado sus esfuerzos para fortalecer las redes y defensas cibernéticas de Ucrania contra los ataques digitales rusos desde que Moscú comenzó su invasión en febrero. Brindamos soporte analítico remoto a Ucrania y llevamos a cabo actividades de defensa de la red alineadas con redes críticas desde fuera de Ucrania, directamente en apoyo de los socios de la misión, dijo Nakasone, quien también dirige el ANSA, en un testimonio escrito ante el Comité de Servicios Armados del Senado. El comando también aumentó la cantidad de equipos de caza avanzada enviados a Europa del Este para descubrir posibles vulnerabilidades de la red, un paso que Nakasone mencionó en su testimonio el mes pasado ante el Comité de Inteligencia del Senado, incluso en el periodo previo al asalto cuando Cyber Command desplegó un grupo que se sentó codo con nuestros socios para obtener información crítica que ha aumentado la defensa nacional tanto para Estados Unidos como para Ucrania, según Nakasone. Estas operaciones han reforzado la resiliencia de Ucrania y de nuestros aliados y socios de la OTAN. El comando también proporcionó inteligencia antes de que Moscú lanzara su asalto, advirtió a las entidades de infraestructura crítica de Estados Unidos que reforzaran las defensas de su red y aceleraran los esfuerzos contra las empresas cibernéticas criminales, dijo. Nakasone advirtió que la crisis actual no ha terminado, ya que los servicios militares y de inteligencia rusos están utilizando una gama de capacidades cibernéticas, incluso para apoyar la invasión de Moscú y defender sus acciones a través de una campaña de propaganda global. El testimonio se produce cuando los líderes estadounidenses y mundiales están cada vez más ansiosos de que Rusia pueda desatar su creciente ejército de piratas informáticos contra Ucrania, ya que el conflicto ha entrado en su segundo mes aparentemente estancado. El lunes, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo que Moscú está revisando sus objetivos de guerra mientras reposiciona sus fuerzas para enfocarse en la parte este de Ucrania. Si bien Estados Unidos y el Reino Unido culparon al Servicio de Inteligencia Militar de Rusia por los ataques que desactivaron temporalmente algunos sitios web del gobierno ucraniano, hasta ahora la guerra ha carecido de ataques cibernéticos radicales contra la red eléctrica de Kiev y otras infraestructuras. La solicitud de presupuesto del presidente Joe Biden para el año fiscal 2023 busca dar a Cyber Command una importante inyección de dólares mientras se enfrenta a adversarios como Rusia, China, Irán y Corea del Norte y hace malabarismos con una cartera de misiones que ha crecido para incluir seguridad electoral y ransomware. La propuesta de la administración pide al Congreso que apruebe un presupuesto general de $717 millones para Cyber Command, en comparación con $667 millones del año fiscal anterior, dijo un portavoz del Pentágono a The Record. En su testimonio, Nakasone calificó a China como un desafío diferente a cualquier otro al que nos hayamos enfrentado y ha creado un grupo de resultados de China, un grupo de trabajo conjunto del Comando Cibernético y la ANSA, para garantizar un enfoque, recursos, planificación y operaciones adecuados para contrarrestar la creciente influencia global de Beijing. El 4 estrellas también dijo que su comando ha tomado numerosas medidas durante el año pasado para combatir el ransomware luego del ataque de alto perfil del año pasado en el oleoducto colonial, con sus fuerzas y lanza pasando información clave casi en tiempo real a la ley. And we need first to relearn the grammar before engaging in a meaningful dialogue. Let me bring in Alexander Titov here. Fabrice makes a very interesting point about learning grammar and language and history. The 62 Cuban Missile Crisis. Everybody knows that the Russians put missiles into Cuba, which freaked out America because it was 90 miles away from the US mainland. What everybody forgets is actually the only reason those missiles were in Cuba is because the Americans put missiles in Turkey, which was in Russia's backyard effectively. Cumplimiento, industria y otros. El Comando Cibernético también comenzó a prepararse para defender las elecciones intermedias de 2022 de la interferencia extranjera, como lo hizo en las dos elecciones nacionales anteriores.
Nakasone dijo que una vez más recurrió a un oficial general del Comando Cibernético y a un alto ejecutivo de la ONSA para supervisar la seguridad electoral antes de noviembre. Anticipamos que nuestros adversarios seguirán usando sus elementos militares y de inteligencia para afectar nuestra democracia. Eliminaron, calificando la seguridad electoral como una misión duradera y sin fallas para el Comando Cibernético. El siguiente informe analiza los esfuerzos de influencia rusos en curso, casi con certeza destinados a socavar y dividir la coalición defensiva occidental que apoya a Ucrania, así como a influir en la opinión pública de la guerra de Rusia contra Ucrania favorablemente hacia Rusia. Este informe será de mayor interés para los grupos gubernamentales, periodistas y profesionales de la industria que buscan comprender las narrativas y los objetivos actuales de la influencia rusa con respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta investigación se realizó utilizando Recorded Future, marca registrada Platform y otras fuentes abiertas. Antes de la publicación de este informe, Recorded Future notificó o hizo todo lo posible para notificar a todas las organizaciones afectadas sobre la actividad identificada para respaldar la respuesta a incidentes y las investigaciones de remediación, donde la notificación directa era imposible. Resumen ejecutivo. Desde al menos principios de mayo de 2022, las redes de influencia rusas, incluidos los medios controlados por el Estado, los conocidos medios de inteligencia encubiertos y los amplificadores de propaganda y desinformación conocidos, casi con certeza han estado realizando varias operaciones de información multifacéticas para socavar y dividir la coalición occidental en Ucrania y influir en el público. Opinión de la guerra de Rusia contra Ucrania favorablemente hacia Rusia. Es casi seguro que estas operaciones de información apuntan a socavar y dividir a la coalición occidental en Ucrania tanto directamente, al crear o exacerbar las divisiones entre los países de la coalición occidental, como indirectamente, al influir en las poblaciones europeas para que se opongan al apoyo de sus gobiernos a Ucrania y a las políticas negativas hacia Rusia. Con base en las observaciones de las redes de influencia rusas, creemos que los intentos directos de socavar y dividir la coalición occidental creando o exacerbando las divisiones están dirigidos principalmente a Francia, Alemania, Polonia y Turquía. Hemos identificado múltiples narrativas de influencia que intentan socavar y dividir indirectamente a la coalición occidental, que incluyen despertar el descontento interno hacia los líderes políticos occidentales, retratar negativamente a los refugiados ucranianos y los impactos que tienen en sus países de acogida, culpar a los gobiernos occidentales por las preocupaciones económicas, energéticas y de seguridad alimentaria por sus políticas negativas hacia Rusia, culpar a Ucrania como la fuente de los movimientos fascistas modernos, e incitar a la desconfianza hacia los medios occidentales. En particular, muchas de las narraciones antes mencionadas se alinean con una nota analítica no verificada del Quinto Servicio del Servicio Federal de Seguridad, FSB, de Rusia, supuestamente interceptada y publicada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, el 5 de junio de 2022. La nota analiza las fallas en las operaciones de información rusas durante la guerra de Rusia contra Ucrania hasta el momento, y brinda recomendaciones para que los esfuerzos de influencia avancen. La alineación de los mensajes de la nota analítica con las narrativas de influencia identificadas por Recorded Future respalda la autenticidad de la nota. Aconseja dirigirse a la comunidad europea con información sobre el deterioro del nivel de vida en la UE como resultado de su apoyo a Ucrania, proponiendo narrativas específicas como armar a Ucrania a expensas de los contribuyentes europeos, enfatizar las dificultades económicas, pronósticos sobre el número de refugiados ucranianos y la carga creada sobre el presupuesto y la infraestructura socioeconómica, y más. La respuesta de Occidente a la guerra de Rusia contra Ucrania, desde sanciones económicas sin precedentes sobre la economía rusa hasta miles de millones de dólares en ayuda militar, recursos y equipos proporcionados a Ucrania, ha desempeñado un papel fundamental en la desaceleración del avance de Rusia y probablemente contribuyó a la decisión del ejército ruso. Recalcular y reconcentrar principalmente en el este de Ucrania después de que fracasara la fase inicial de la invasión. Es muy probable que el gobierno ruso no anticipó un conflicto militar en Ucrania más allá de los 100 días, calculando mal aún más el impacto que tendría un conflicto prolongado en su economía y política. Asuntos. Como resultado, es probable que el Kremlin intente aliviar los impactos de la presión internacional sobre su economía y sus asuntos políticos al intentar dividir y desestabilizar las respuestas occidentales. Juicios clave. Desde al menos mayo de 2022, es casi seguro que las redes de influencia rusas han estado realizando varias operaciones de información multifacéticas para socavar y dividir a la coalición occidental que apoya a Ucrania en su defensa contra Rusia, mientras cambia las actitudes de las poblaciones europeas favorablemente hacia Rusia y la guerra de Rusia contra Ucrania. Es casi seguro que estas operaciones de información rusas buscan socavar y dividir directa e indirectamente a la coalición occidental a través de varias narrativas de influencia,
como culpar a los gobiernos de la coalición occidental por las dificultades económicas que atraviesan sus poblaciones, con el fin de influir en las poblaciones nacionales para que se opongan a sus gobiernos. Apoyo a Ucrania y políticas hacia Rusia. Muchas de las narrativas de influencia identificadas por Record del Future se alinean con una nota analítica no verificada, llamada Manual de Propaganda, del quinto servicio del FSB que fue interceptada por las SBU de Ucrania, lo que respalda la autenticidad de la nota. Es muy probable que los intentos de socavar el apoyo a Ucrania continúen al menos hasta el final de la guerra, lo que hará que las futuras elecciones políticas, los problemas de política interna individual y otros eventos imprevistos sean objetivos principales para la influencia y la manipulación narrativa. Con esta información, se declara a Vladimir Putin, criminal de guerra, dictador con propósito autoritario para extender un régimen de terror en Occidente y dominio sobre los territorios de identidad europea. Si atendemos en conclusión a los informes elaborados y que han sido restringidos en servicios ocultos, más bien, en redes de conexión anónima, por lo que adquiere valor superponer los informes restringidos por servicios de seguridad además de que poseen secretos de estados. En este caso, el infiltrado ha conseguido con ayuda de diversos medios y comparecentes anónimos que sirven a la ética y al conocimiento, sin transgredir los principios de índole moral, llevar a cabo esta entrega al público. Somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos.